Momento del análisis, momento de la columna Factum, aquí en BTV Noticias con Eduardo Botinelli. Eduardo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, un tema que estuviste siguiendo de cerca, el desarrollo de la interpelación a Cristina Lustenberg por el caso de Álvaro Danza. Poco dejó, ¿eh? Poco. La verdad, venía muy cargada de temas, pero desde que se anunció la interpelación hasta que sucede, pasaron cosas, ¿no? Y en realidad, el hecho que motivaba la interpelación dejó de estar presente un par de semanas antes, que era la incompatibilidad de Danza como presidente de ACE de ejercer en la actividad privada. Sí, al renunciar, ¿no? Saquemos el tema de la JUTEP de por medio. Saquemos eso. Al renunciar, ya está. O sea, si existía la incompatibilidad, dejó de estar, ¿no? Y eso es un hecho. El tema de la interpelación se hizo igual porque, de alguna forma, al renunciar, dejaba de tener esa incompatibilidad. Pero, claramente, la oposición juzgó que no era suficiente, entre otras cosas, porque podemos ver, digamos, que la oposición perseguía otro fin, y básicamente el fin que se reafirmó en la interpelación era que Danza renunciara a ACE, no a la actividad privada, por la incompatibilidad manifestada por la oposición de ejercer los dos cargos. Entonces, la interpelación tenía, por un lado, el caso Danza en sí, ¿no? Es decir, efectivamente, la inconstitucionalidad o la incompatibilidad que para la oposición suponía una incompatibilidad y una violación a la Constitución, y eso motivó. Desapareció, pero esto siguió adelante. Entonces, podemos ver que probablemente haya otros elementos arriba de la mesa de por qué se siguió adelante con la interpelación. El primero es, bueno, el fin último, ¿no? Es decir, el fin último inicial, digamos, era la salida de Danza desde el punto de vista político, es decir, de alguna forma que la cabeza de Danza rodara, ¿no? Es decir, que de alguna forma la oposición lograra tener un titular, tener una ganancia desde el punto de vista político, de que hay una persona del gobierno que renuncia por efecto de la oposición, es decir, porque la oposición pone arriba de la mesa la discusión, porque se hace una interpelación y termina renunciando. Algo que en ningún manual político uno generalmente está dispuesto a dar, ¿no? Salvo que la circunstancia sea extrema, que no parecía ser el caso, digo, no iba a suceder. Efectivamente, en realidad lo que todo manual dice es, si la oposición te pide, lo único que haces es atornillar, ¿no? Bueno, y efectivamente es parte de lo que pasó. Si bien es verdad que el gobierno, desde el primer momento que empezaron los cuestionamientos, se plantó en que no había incompatibilidad y que Danza siguiera en su puesto, aún así, y con la interpelación, se reafirmó más. Y también está la lógica que está habiendo en el último tiempo, no solamente en este gobierno, pero en este gobierno también, desde la oposición, de alguna forma llevar la discusión a temas cortoplacistas en términos de ganancias o pérdidas políticas coyunturales, buscando desgastar al gobierno. Es decir, pasó con el gobierno anterior, con seguidillas de denuncias y de permanente, digamos, presencia de escándalos mediáticos y políticos, y empieza a aparecer desde el principio en este gobierno también la idea del desgaste del gobierno a partir de la acción de la oposición. Perdón, ahí desde el punto de vista de tu análisis, porque una cosa es empezar con la tarea de desgaste de un gobierno al segundo, tercer año de administración, y otra es en el comienzo mismo del gobierno. ¿Es efectivo una tarea de desgaste desde el principio, no permitir esa luna de miel? Una de las cosas que dice el Frente Amplio es: nunca hubo tantas interpelaciones en el primer año de gobierno, de gestión, como está habiendo en este gobierno. Bueno, efectivamente, está habiendo una serie larga de interpelaciones para lo que es un primer año, pero que además están motivadas por temas que no son en el medio de una crisis económica, en el medio de una gran crisis de gobierno o un escándalo mediático. Son algunos puntos que despiertan interpelaciones. ¿Cuál es el riesgo, digamos? Hay uno, digamos, desde el lado de la oposición, positivo, digamos, que efectivamente cuando antes empieza, si es recurrente y es permanente y empieza a permear en la opinión pública, es efectivo. Cuanto más tiempo, más es el desgaste. Ahora, también se corre el riesgo, y es uno de los más importantes, de que esa estrategia de desgaste se termine rápidamente. Claro. Es decir, el día que tengas una interpelación en serio,
no Bueno. va a ser tan importante como debería ser. De hecho, si nosotros miramos cómo fue el seguimiento de la interpelación de ayer en términos de medios y redes sociales, fue la que tuvo menos implicancia, menos permanencia mediática. Había otros temas, pero digamos, la interpelación en sí es una herramienta que, en la medida que se usa permanentemente, digamos, Genera desinterés. empieza a generar desinterés. ¿Y qué te dejó la interpelación? Bueno, también creo que hay otro punto que es la figura de Lustenberg, ¿no? Que creo que también queda acá en el medio con la búsqueda del cuestionamiento y esto del desgaste, ¿no? La idea de desgastar también a una figura, no solamente desgastar al gobierno, sino desgastar a una figura que se buscó incluso hasta con cambios de tono de lo que venía siendo el vínculo desde la oposición con el gobierno y también con la figura de Lustenberg. Ahora, más allá de eso, lo primero que dijiste, la verdad es que es una interpelación que dejó poca cosa. Como vienen siendo las interpelaciones últimamente, más allá, lo más recordado de las interpelaciones no son el contenido y el fondo, sino las cuestiones accesorias. La situación Viera da Silva, todas esas cosas. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí hay algunas cosas de fondo que quedan y que son parte de lo que hay que ver del funcionamiento político más allá de la interpelación en sí. Uno es el rol de Cabildo Abierto en actuar en forma independiente, que se, digamos, ha votado con el Frente Amplio la rendición de cuentas, el presupuesto, en alguna interpelación y en esta no. Entonces, de alguna forma, demuestra que estamos en un momento, que ya lo veíamos desde la propia noche de la elección, donde el rol en la Cámara de Diputados, cada cosa que se va a votar, deja la incógnita de qué puede pasar con las interpelaciones, con las leyes que se puedan votar, porque en términos de bloque ninguno de los dos tiene mayoría, porque tenemos un bloque que es el Frente Amplio, el oficialismo, que no tiene mayoría. Y hay otro bloque que es lo que podemos llamar lo que hoy funciona como coalición o está intentando conformarse como podríamos coalición. decirle la oposición. No, porque la oposición también entra a Cabildo Abierto y también entra a Identidad Soberana. Y no son, si todos se juntaran, sí tienen mayoría. Claro, a eso voy. Pero cuando Pero el tema es que no se juntan nunca. Claro, cuando actúa la coalición hoy, que está conformada por tres partidos, que es el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, tampoco tiene mayoría. Ok. Entonces, ninguno de los bloques tiene mayoría. Y eso es lo que sucedió ayer. Ninguna de las dos mociones presentadas por los bloques tuvo mayoría. Ninguna fue aprobada. Entonces, este es un tema que es de fondo y es importante desde el punto de vista de funcionamiento político. El otro es las derivaciones que está empezando a tener la política con respecto a la judicialización de la política. La recurrente mención a que si hay hechos delictivos o aparentemente delictivos o cuestiones que presentan dudas de la constitucionalidad, hay que ir a la justicia. La política no está pudiendo resolver políticamente los problemas políticos y recurre a la justicia. Pero al mismo tiempo que recurre a eso, se están dando desde la propia política algunos elementos de deslegitimación de los sistemas que supuestamente controlan la política, como es los ataques recurrentes a la Fiscalía, como son los ataques al sistema de justicia en general o como es ahora poner en cuestión la JUTEP, ¿no? Es decir, cuando se ponen en cuestión las instituciones, hay un problema de legitimidad de esas instituciones a las que la política quiere recurrir para solucionar los problemas políticos. También es verdad, y sin ánimo de polemizar, que el sistema político tampoco cuida de la JUTEP cuando la Junta de Transparencia y Ética Pública tiene un pronunciamiento que cuanto menos es controversial. Bueno. Digo, tiene un asesoramiento de su órgano jurídico que le dice esto es de una manera y vota políticamente otra cosa. Entonces, aquello de la independencia técnica, de estar por encima del ruido político, para alguien que no está metido en el asunto, dice, che, ¿y esto cómo es? Es parte de ese problema. El Es parte desgaste de la herramienta. del desgaste de herramientas que estaban pensadas de una forma y empiezan a ser o utilizadas o atacadas desde el propio sistema que las creó. Perdón, y pasó también con el caso Sartori, ¿no? Y la declaración jurada de la Claro. mujer. Digo, para que nadie se crea que, ¿no? No, O sea, entonces, la JUTEP está cuestionada de hace varios años ya. La propia herramienta que se creó para que se diriman algunos casos termina siendo atacada por el mismo sistema que las creó, ¿no? Y usada, utilizada, conformada, pongamos todo lo que sea. Pero en definitiva pasa esto. La Fiscalía termina siendo atacada por el propio sistema político que creó el cambio en el Código del Proceso Penal. ¿Qué otro tema podemos destacar? Bueno, y lo último, digamos, también de fondo, es qué está pasando con la política en general, que lo hemos hablado varias veces, sistemáticamente ya a esta altura.
ACE atiende a 1.300.000 personas. Y la discusión no fue en ningún momento cómo mejorar la atención, qué presupuesto se le da, qué funciona, qué cosas no funcionan, qué cosas están peor, qué cosas están mejor. No se habló a ese 1.300.000 personas. Se habló al internismo de la política como viene siendo recurrente, con una visión cortoplacista de la discusión política. Básicamente estamos atravesando discusiones políticas como si estuviéramos en tiempo de campaña electoral. Y esto ha sido recurrente, no es solamente en este periodo. Quizás se intensifica en este periodo, llama la atención por el momento, con la distancia que hay con el periodo electoral. Pero estamos recurrentemente asistiendo a discusiones políticas cortoplacistas, más en tren campaña electoral que en tren gobierno-oposición. Entonces, de alguna forma, acá se perdió una oportunidad para discutir profundamente el rol de ACE, las políticas de salud pública, el rol del Estado en la salud pública, el rol del financiamiento, cuánto tiene que existir el Sistema Nacional de Salud o no, cuánto tiene que existir ACE o no. Es decir, ese tipo de discusiones no hubo ninguna. Estoy diciendo los extremos, sí, ¿no? Sí, y sí. en el medio todo lo que se podría. Y nada de eso estuvo presente y es un tema que la política sigue dando señales que no sintonizan con la mayoría de la población. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos pausa y después de la misma venimos con mucho más aquí en BTV Noticias.